Ovid de Clory. Nació el 23 de julio de 1861 en Bélgica. Hijo de un instructor de origen francés, pasó sus primeros años en un gran jardín donde su padre lo inició en los trabajos manuales. Hizo sus estudios secundarios en internados donde se aficionó a las ciencias naturales gracias a un profesor que le permitía hacer experimentos en su laboratorio. Habiendo obtenido el título de médico de la Universidad de Ghent, continuó sus estudios en Berlín y después en París, donde bajo la dirección del profesor Philipp estudió los cerebros de los diabéticos, orientándose así a las enfermedades nerviosas, precursor de los test de inteligencia. Colocó así las bases del Instituto Especial situado actualmente en Boselgat, a instancia de los amigos entusiasmados con sus nuevos métodos para la enseñanza de los niños con necesidades educativas especiales. Abrió en 1907 un establecimiento para estos niños, a la cual llamó Escuela de la Ermita. Participó activamente en la vida científica internacional, sobre todo en el primer Congreso de Pedología que presidió él mismo en 1911 en Bruselas, y en el Congreso Internacional de Collage en 1921, donde contribuyó a la fundación de la Liga Internacional para la Educación Nueva. Bueno, a mí me toca hablar sobre los aportes a la educación. Escuela por la vida y para la vida. 1. El principio de globalización, que nos permite hablar de una nueva enseñanza basada en ideas asociadas, buscando el desarrollo y conservación en la vida del niño, como lo dice en su lema, la vida para la vida, basado en los centros de interés. La función de globalización, que supuso sobre todo una revolución en los métodos de enseñanza de la lectoescritura, sostiene que en el proceso de adquisición del conocimiento, el niño desarrolla primero una actividad globalizante antes de llegar a la facultad superior del pensamiento, analítico sintetizante. 2. El centro de interés, que éste se organiza a partir de las siguientes fases: observación, asociación, expresión. Observación. Esta es fundamental para despertar los sentidos y poner a los niños en contacto con los objetos, los seres o los sucesos. Se trata del punto de partida de las actividades intelectuales a partir del conocimiento del medio que los rodea. Asociación. Este se trata de un proceso, como lo dice su palabra, de asociación y de coordinación de las ideas. Se deben poner en interrelación dimensiones espaciales y temporales, como relaciones causa y efecto, y además realizar comparaciones, clasificaciones y establecer semejanzas y diferencias. Expresión. Para poder comunicar lo aprendido, los conocimientos. Se hace referencia a dos tipos de expresiones, la concreta y la abstracta. La primera se trata de trabajos manuales y dibujos, incluso música, y la segunda se trata de la traducción del pensamiento mediante símbolos, códigos, por ejemplo, letras, números, signos, etc. 3. Todo niño anormal tiene un mínimo de potencial aprovechable. Este aporte de Ovidio de Crowley intenta decir que todo niño que tiene un desarrollo físico o intelectual inferior al de su edad tiene derecho a poder expresarse de una forma útil que pueda sacar lo mejor del niño. 4. Necesidades básicas, que estas van compuestas de 4 necesidades básicas, las más importantes según de Crowley. Necesidad de nutrirse. Esta, pues comida, bebida, limpieza y respiración, las necesidades más básicas de supervivencia. Necesidad de refugio. Eh, por, por esta usamos ropa, buscamos refugio ante la tormenta, por ello queremos una casa donde vivir, un techo, etc. Necesidad de defenderse y protegerse.
que se refiere a la sed de conocimiento con el fin de ser alguien en la vida, la instrucción, la educación. Necesidad de actuar, de trabajar solo o en equipo, de recrearse y mejorar. Pues esta es capacitarse para la vida laboral, para ser útil y necesario pues en un futuro. Número 5. El juego como la mejor forma para aprender. Los juegos sensoriales, por ende, era de suma importancia para De Clory. Estimular la creación y la imaginación en los niños a través de los juegos con grandes experiencias sensoriales. La escuela está para el niño, no el niño para la escuela. Eran parte de sus frases y juegos de palabras con lo que buscaba despertar el pensamiento crítico de los niños, que aprendieran a comprender cómo un enunciado podría cambiar por el orden de las palabras solamente. Entre sus otros juegos estaban los de confianza, los de explorar y los de simplemente deducir. Bueno, yo les voy a hablar sobre el método de Crowley. Este surge a partir del movimiento educativo denominado como Nueva Escuela, que fue realizado para sustituir la escuela tradicional, porque se consideraba que los métodos utilizados en esa época eran muy aburridos y no cumplían con lo requerido para la población en ese momento. El método de Crowley, como pueden ver, se fundamenta en distintos puntos y yo se los voy a decir a continuación. Su principal objetivo es el del aprendizaje para la vida. ¿A qué se refiere? Quiere decir que se debe preparar al alumno para enfrentarse a ella, a la vida. Para esto se necesita enseñar a cubrir las principales necesidades que tenemos las personas, como lo es comer, beber, vestirnos, entre otros, de manera que sea algo que se enseña a los niños desde el principio. El segundo punto es que se debe fomentar en el alumno un buen hábito de estudio. Basado en esto, hacer que el temario de estudio sea más atractivo y que esté basado en la educación a través de los 5 sentidos. Encontrar formas y estrategias de que el alumno se interese y vaya aprendiendo. El tercero es la función del docente, la cual es presentar, observar, analizar, manipular y experimentar. En definitiva, es la de lograr hacer que el alumno piense para llegar a un aprendizaje significativo. ¿A qué nos referimos? A que el docente debe ser quien guíe, debe ser quien acompaña al alumno para que tenga un buen aprendizaje. Es por eso que ser docente requiere de muchas cualidades y todas estas se basan principalmente en la paciencia. El cuarto punto, se debe respetar la libertad del niño o niña para lograr una mayor satisfacción de sus necesidades de acción y movimiento. Nos referimos a que no hay razón para ir en contra de la naturaleza de un niño, sino que aprovechar esta y encaminarla de manera que para el niño sea más fácil entender, sea más fácil aprender y sobre todo llegar al desarrollo que estamos buscando. El punto 5. Todos los espacios de la escuela son educativos. No solamente el salón sirve para que los niños aprendan. El patio, el comedor, cualquier espacio dentro de la escuela va a servir para que el niño aprenda cosas, conozca y se desarrolle de una mejor manera. A fin de cuentas, no podemos solamente limitarlo a 4 paredes. El conocimiento y el aprendizaje van más allá de todo eso. Punto número 6. La enseñanza debe proporcionar unos métodos de trabajo adecuados, por lo que se les tiene que enseñar a buscar información de manera autónoma. Antes, en la época en la que De Crowley formuló esto, lo único que había para conseguir información era ir a bibliotecas y leer libros. Sin embargo, hoy en día contamos con el Internet, que es una herramienta en verdad útil si se sabe aprovechar. 7. Cuando se trabaja el lenguaje,
el único objetivo deje de ser la adquisición de vocabulario para pasar a pensar en la realidad que hay detrás de las palabras. Tenemos que encontrar la manera de no solamente enseñar vocabulario a los niños, sino que ir más allá, comprender el porqué, comprender el trasfondo que tiene esa palabra, a qué se refiere y a la realidad que hay detrás de ese concepto. Y por último, los estudios del alumno seguirán una secuencia cronológica. Por lo tanto, se revivirán los conocimientos de forma sucesiva. A pesar de que con el paso del tiempo vamos aprendiendo más cosas, siempre hay que regresar a lo básico, porque a partir de ahí es de donde viene todo lo demás, y recordarlo nunca está de más. Podemos resumir todo esto en esta frase de Crowley, que dice que la escuela ha de ser para el niño y no el niño para la escuela. Hace referencia a que todo material, toda estructura se debe acomodar a los niños. Los niños no tienen por qué acomodarse en sí a dichas instalaciones, porque imagínense que hay niños con discapacidades diferentes y solamente hay escaleras, o que predominen los mesabancos para diestros, sin embargo siempre va a haber niños zurdos. Hace referencia a que la escuela tiene que estar preparada para cualquier tipo de niño, para cualquier tipo de necesidad en sí, y es algo que de Crowley, como pudieron ver en la presentación, se enfocaba mucho a las personas con necesidades educativas diferentes. Es por eso que, como dice, la escuela debe ser para el niño y no el niño para la escuela. Hay que saber adecuarnos y sobre todo pensar siempre en los niños. Por mi parte, puedo concluir que la educación siempre va a ir avanzando. Como expliqué del surgimiento de la nueva escuela, este significó un avance muy considerable, pues a pesar de tomar en cuenta lo aprendido con la experiencia, busca mejorar, busca adelantarse y busca encontrar estrategias para mejorar el desarrollo, el aprendizaje y la facilidad de esto para las generaciones que vienen. Como docentes tenemos la obligación de ser pacientes, de comprender las situaciones y sobre todo de no rendirnos con un niño, sino que encontrar la manera de que se desarrolle y aprenda según lo que debe ser. Conclusión de Roberto Jesús Martínez Ledesma. En conclusión, de Crowley logró crear un modelo educativo en el que lo más importante era que todo se adaptara a los niños, donde se les enseñaba su realidad inmediata, la vida tal y como es. Un modelo, si bien estaba creado para niños infantiles, es de gran utilidad y se ha conservado a lo largo del tiempo. Durante mucho tiempo, el maestro era el centro de la enseñanza, autoritario, rígido, controlador, que exige obediencia al alumno. De Crowley decretó que el alumno debe ser el centro de la enseñanza, porque los primeros años de vida eran muy importantes para él. Sabemos que de Crowley fue partícipe de los grandes cambios que hubo en la pedagogía después de la Revolución Francesa, aportando así a la educación nuevos métodos y contenidos de enseñanza para los alumnos. Y bueno, por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Aquí les dejamos las referencias donde sacamos toda esta información más importante y que tengan un excelente día.